Eh, Me toca introducirlo sobre el mensaje de Marcos. Sin embargo, tengo varios considerandos, dado que la clase de, de Paula, ¿no? Fue realmente extraordinaria, eh, en los cuales no fue una introducción, sino que en realidad ella hizo una profundización respecto del contexto. También habló de los autores, del posible autor y del mensaje de Marcos. Por lo tanto, me quedaba poco espacio para no repetir lo mismo. Entonces, yo quería partir señalándoles algunos aspectos que a veces nosotros olvidamos, que tiene que ver con el bosque. Primero tenemos que entender en general que nosotros estamos estudiando el Nuevo Testamento. Nuestros profesores, lo primero que nos señalan es que tenemos que leer el Evangelio de Marcos. Esa es la primera tarea que tenemos. Y lo otro, tratar de comprender de qué se trata el Evangelio, el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento es uno de los libros más vendidos en el mundo. Si ustedes, porque hoy día ya no tenemos sorpresas, nos dicen números y como que nos pasan los números por delante. Pero ¿saben ustedes que se venden más de 15 millones de ejemplares del Nuevo Testamento al año? O sea, si ustedes hacen una progresión por cada año de los últimos 10 años, es una cantidad sideral de libros impresos respecto al Nuevo Testamento. Y este contiene 27 libros. Miren, el desafío académico no consiste en que usted sepa más. El desafío académico es que usted pueda tener respuestas de la fiabilidad del por qué tenemos que estudiar el Nuevo Testamento y de la forma en que hoy día ITEM nos está enseñando. ¿Por qué digo nos están enseñando? Porque yo también estoy aprendiendo. El pastor me dio una oportunidad de referirme brevemente al mensaje de Marcos, pero no puedo dejar de obviar lo que yo le estoy señalando. Y que también el nivel académico no depende solamente del instituto o del profesor o de la decisión, sino que depende del alumno. Por eso es tan importante el tema pedagógico. Tenemos, cuando iniciamos ya el estudio del Nuevo Testamento, tenemos que sabernos los 27 libros de memoria. El pastor de libros proféticos nos está obligando a leer todo, o sea, de memoria, los 39 libros del Antiguo Testamento. Y cuando tú los lees, te mareas, te viene como una impresión casi cataclíptica que te vaya a morir porque no lo vas a poder aprender, porque yo lastimosamente escucho determinadas declaraciones respecto a que no voy a poder. Y aquí entra el mundo del coach o el mundo de que nosotros podemos orar para conseguir determinados hábitos que hoy día no tenemos. Yo lastimosamente escucho es que yo no puedo leer. Y la verdad es que estoy declarando algo que es lo que no espera Dios de nosotros. Dios espera que aprendamos cada día algo más. Entonces yo te motivo a orar para que tú puedas aprender a leer. Y no es necesario que se lean toda la Biblia, pero sí que aprendamos determinadas cosas. Un buen estudiante, si nosotros queremos ser realmente, subir el nivel, tendríamos que aprender de memoria estos 27 libros. ¿Para qué? Para saber el orden. Con la introducción de la tecnología, la juventud ya no está llevando la Biblia a la iglesia, está llevando el celular. Entonces no sabe, si le pasas una Biblia, no vas a ver en qué posición está Marco. Y yo te invito a usar las dos herramientas. La tecnológica, que no debemos, que es una mega tendencia inevitable, no la vamos a poder, pero también tener determinadas tradiciones, como andar con tu Biblia bajo el brazo. ¿Qué más les puedo señalar de aspectos generales? Hay como 4 fechas que son críticas de un estudiante de teología, que tienes que sabértela. Tal vez hoy día te va a generar una serie de dudas, chuta, pero es que esto es mucho, pero si tú lo tomas con calma, este tema metodológico que yo les señalaba,
Tienes que generar algún espacio de media hora diaria. No es necesario que tú estés estudiando todo el día. Por eso es que le mandé el video de Yokoi Kenji, que no tiene mucho que ver con la cristiandad o cómo, sino que tiene que ver el que él dice que la inteligencia va a ser superada por la metodología o por el orden. Escúchenos ese video, yo se los motivo, yo cuando lo escuché, yo sentí como que eso era lo que me faltaba. Y voy a seguir hablando del tema porque si no les hablo de pedagogía, tú vas a hacer una clase más y te vas a sentir cansado y lo único que quieres es terminar la clase. Y la verdad es que yo quiero motivarte del por qué tú estás estudiando, pero también darte indicadores de lo general. Tienes que saberte y proponerte, ya de aquí a marzo me voy a saber los 27 libros del Nuevo Testamento de memoria. Y lo que nos explicaba el pastor Ismael, que ha ido bajando la exigencia, porque antes nos hacía escribir todo el texto. Y era porque había que asegurarse que había que leer Marcos. Entonces yo los motivo a las dos cosas. ¿Ok? Dentro de las fechas importantes que un estudiante de teología tiene que saber, en la medida que hemos ido profundizando, estos son 4 fechas y las voy a decir de atrás para adelante. Una es la destrucción del templo. Es clave que tú sepas la fecha en que se destruye Jerusalén y por qué se destruye el templo en el año 70. Y de pasadita entender quién fue que lo destruyó. ¿Por qué? Porque eso te va a dar agenda para poder discutir, porque cambia el contexto de los cristianos de la época. Tienes que pensar que Marco está metido en Israel, que Israel, entre paréntesis, 19 veces más chico que Uruguay, para que vean ustedes por cómo una tierra tan pequeña causa tanta eh, simetría o tensiones con el mundo en general. 19 veces más chico que Uruguay y Uruguay es muy chico. Y entonces tienes que saber qué es lo que ocurría en ese tiempo, entender por qué los escritores, por qué Marco en particular tuvo que escribir esto. Y esto tiene que ver con que uno debe responder sobre la veracidad de los hechos. Por eso lo estamos estudiando. O sea, porque usted me puede preguntar, pero ¿por qué es importante Marco? ¿O por qué es importante la destrucción del templo? Porque cambia el contexto. ¿Se imaginan que nosotros nos conquisten los romanos a los chilenos? Va a cambiar nuestro relato en todo. Allá ocurría, en la media luna fértil, en Israel, un país pequeño que hablaba hebreo y o arameo. Sin embargo, entran los romanos mucho antes que el tiempo de Jesús y hoy día introducen otros idiomas y el griego estaba presente y por qué te empiezas a explicar cómo hay varios idiomas, sí, hay varios idiomas que vamos a ir sacándonos de a poco esta cáscara para poder entender de ese contexto de la época. ¿Por qué hoy día el Nuevo Testamento fue escrito y deberíamos saberlo como casi de memoria, casi instantáneo y debería ser una respuesta nuestra en griego? Punto. Se terminó. Y después te preguntan qué tipo de griego, y ahí Diego nos puede dar clase, que es el griego del pueblo, no es un griego sofisticado. Entonces, cuando nos introducimos a Marcos derechamente, el sílabo nos entrega 2 fuentes que nosotros podemos ir a estudiar, sin olvidar que también en Internet tienes una serie de estudios cuando tú tengas alguna duda respecto a estos dos autores. Power es el primero y Piñero es el segundo que nos dieron como literatura de fuente para poder entender con mayor profundidad esto que yo les hablaba, quién es el autor, qué es lo que dijo la tradición, por qué dice la tradición esto, y una discusión o dicen en qué fecha probablemente pudo haber sido escrito, si fue antes, después, tardía o temprana, y entonces los autores empiezan a dialogar de esto, pero esto tiene que ver con la fiabilidad del texto, tiene que ver con que tú te van a decir, oye, pero ese texto es falso.
Y ahí, ¿qué vas a hacer tú si eres estudiante de ITEM? Y a mí me gustaría que nosotros lo respondiéramos. O si alguien te diga, no, es que son 28 libros en el Nuevo Testamento, deberíamos decirle, no, son 27, seco. Y después, en estas, en estas dos fuentes de Power y Piñero, que son libros preciosos, yo les pediría que hagan un esfuerzo en entender el libro de Power y de Piñero. El de Power es un libro muy lindo como libro. Son 16 páginas. Si ustedes lo ven, no es tanto. Pero cuando te doy te digo, de la 127 a la 143, como que noto que es muy largo el texto. O sea, 16 páginas te podrías leer en 2 páginas diarias, bien estudiado, 15 minutos, en una semana lo recorres a estos dos autores. Les puse con intención que son 16 páginas uno y 15 páginas el otro, para decir que desde el punto de vista académico, desde el punto de vista pedagógico, es posible alcanzar una buena lectura si te lo propones. Entonces, Paula ya abordó el tema de la autoría y de la audiencia. Y aquí, ¿qué cosas aparecen como nuevo? Aparecen algunos personajes que también te van a parecer raros, así como cuando yo entré a la iglesia cristiana y digo, ya, yo soy cristiano evangélico, y me nombraron Deuteronomio, y yo pensé que era un dinosaurio. Lo mismo cuando me pareció Papía y Eusebio. ¿Quiénes son estos caballeros? Eusebio, Eusebia, hombre piadoso. No, y después iba a buscarlos y no los encontraba en la literatura, y claro, están medio escondidos en la literatura cristiana. Pero son hombres que eran escritores y personajes históricos respecto a escribir sobre la iglesia primitiva. Y bueno, más que querer hablarles cuál es la discusión de quién es el autor de Marco, quería hablarles algo de Patías y Eusebio. Y ellos en general son los que, en especial Eusebio, es como el escritor del emperador Constantino, y escribe un libro, o escribe varios libros, igual tiene muchas críticas él, pero él habla de la historia de la iglesia. Entonces es un hombre importante desde el punto de vista de tenerlo como fuente de que efectivamente estos hechos o estos escritos sí existieron, que es lo que nos lleva a entender del por qué nosotros estamos estudiando el Nuevo Testamento desde una mirada de los sinópticos. Entonces se cree que el Evangelio de Marco, también Paula lo señaló, fue el primer evangelio. Al principio se pensaban algunos estudiosos de que esto era un resumen de otros evangelios. Y no, la verdad que este fue el primer evangelio escrito, y también se cree, porque aquí no hay postura definitiva, de que estaba presente ya la persecución. Y las clases pasadas, ¿se recuerdan? Hablamos de los emperadores y hablamos del año 40, 50, 60. Lo importante es que le vayan quedando algunos emperadores. Y parte de la persecución, se recuerdan que era para mí también todo nuevo, no se crean que todo esto es tan automático, porque son muchos datos. Eh, eh, el emperador que inicia la persecución es Nerón, ¿cierto? ¿Y por qué es importante? Porque, ¿y cómo tú lo vas sacando? Simplemente para ponerlo en un punto en la historia y de que esa verdad o ese escrito respondía a algún contexto de esa época. En general, la mayoría de los eruditos no llegan a una conclusión definitiva, o de los estudiosos, palabra erudito me suena a veces muy, los estudiosos, los académicos, pero que es que la autoría en definitiva es anónima. Esta posición de quién era, si es anónimo o no, es el avance o la madurez que tú como estudiante tenés que tener una posición, en base a lo que tú has estudiado, en lo base que tú vas a estudiar. Pero deberías tener una respuesta, no deberías decir, ah, mira, es que sabéis que no, mi posición es esta y está respaldada por esto. Ahí le pongo algunos, en la presentación, algunos datos de quién es Papías, como yo les señalaba, porque no quería volver a repetir lo que Paula lo hizo muy bien. Es que Papías fue uno de los primeros escritores cristianos del siglo segundo, más o menos, para situarnos en la historia, el año 130 después de Cristo.
fue obispo de Asia Menor, eh, y él hace alusiones a veces a indicar tal o tal autor respecto a algún libro. Y Eusebio toma parte de los textos que hoy día están perdidos de Papías, imagínense del año 130, no sé qué ahora ocurrió en esa época, eh, pero Papías dice en algunos textos de él que Marco llegó a ser intérprete de Pedro. No es el Marco que uno se imagina. ¿Por qué? Porque el nombre Marco era muy común. Pero no se olviden que lo que lo estoy tratando de señalar es descubrir este personaje Papías, quién era, y los invito a revisar quién es, qué es lo que decía, qué es lo que, cuál era su escrito. Y Eusebio de Cesarea, que fue obispo de Cesarea, conocido como el padre de la historia de la iglesia, él es el que más escribió, también tiene ciertas posiciones, y hay críticas como también muchas bondades de lo que él hizo en su época. También hablamos de las fechas y varias posturas. Lo que más relevante aquí entender de que Nerón inicia la persecución a los cristianos el año 30. No se olviden que la persecución fue brutal. Aquí no es que te perseguían nada más, aquí te mataban, e incluso los cristianos eran considerados como antorchas y los quemaban para alumbrar en la noche. O sea, era una persecución no solamente traspasada la vida, sino que aquí no había ningún derecho humano presente. ¿Y por qué que se cree que fue escrito un poquito después de la persecución de Nerón o incluso la destrucción del templo? Porque el texto de Marco siempre trae consuelo y ánimo y consejo a los cristianos. Por lo tanto, mi postura está más dada en que se escribió casi después de la destrucción del templo o después de o después de la persecución romana. ¿Qué cosas simpáticas tiene o peculiaridades el Evangelio de Marcos? Estos puntos los encontramos en Power y dice que es un mensaje como de urgencia, es como una sinopsis, no es el Evangelio más corto. eh, y dice que los acontecimientos que ocurren tienen una importancia cósmica y definitiva. Eh, pero no es un evangelio largo. Incluso muestran a un Jesús también con fragilidad y debilidades humanas. Cosa más yo podría aportarles de esto. Marcos proclama, si fue el primer evangelio, las nuevas noticias sobre el reino de Dios. Y yo creo que eso es muy importante porque no se olviden que lo primero que hace Jesús dijo, el reino de Dios se ha acercado. Y de ahí parte el ministerio de Jesús. Y los otros evangelios lo toman como una fuente de información. También recalca con mucha fuerza el fracaso de los discípulos. No es muy elegante para tratarlo a los discípulos. Incluso ustedes van aquí en el relato salen que Jesús está diciendo, yo voy a morir, y los hijos del trueno le responden, oye, yo quiero estar sentado a la derecha y a la izquierda. Jesús es brutal para responderle, ustedes son y Barcos lo relata con mucha crudeza. Aquí también está el pasaje en que Señor de Pedro, y le dice apártate de mí, Satanás. O sea, muestran la debilidad permanente de los discípulos. Entonces, como resumen, en general, se piensa que el Evangelio de Marcos fue escrito en un ambiente de persecución y violencia. Había conciencia en el escrito, de acuerdo a cómo se ve, de la persecución de Nerón. Como mi tarea es como dejarles algunos clips que le puedan ayudar. Miren, yo estoy súper consciente que hoy
día en la tarde se van a acordar parte de lo que yo les he hablado y mañana lo habrán olvidado absolutamente. Y es por eso que el, el pastor siempre nos está diciendo, escuchen estos 5, 6 o 7 veces para que pueda entrar. Me ha sorprendido, me he sorprendido a mí mismo en clases que he estado muy atento y después al escuchar el video, digo, pero ¿cómo si yo no escuché eso? Yo les hago algunas recomendaciones pedagógicas. Acá no estamos en una clase teórica, solamente estamos adquiriendo conocimiento para poder entender la veracidad de los evangelios. Por lo tanto, yo te pido ora y ora por paz y dile al Señor que ponga en tu corazón que puedas disfrutar el estudio. La segunda recomendación, ¿cómo se estudia el tema sinóptico? No debes olvidar el contexto general de que aprender el Nuevo Testamento partimos con la tradición sinóptica y tiene un buen estudiante de aquí al 15 de diciembre, deberías tú definirme qué es lo que es el fenómeno sinóptico en tus palabras, qué es lo que es. La tercera recomendación, lee Marcos y te vas a encontrar con este Marco que no relata la infancia de Jesús y tampoco habla de la parousia que Jesús va a volver. Por lo tanto, si tienes esos dos elementos, los vas a leer con otra mirada. La cuarta recomendación, tenemos que saber opinar de la autoría. ¿Por qué dijimos que era tal persona? Y de las posibles fechas. ¿Por qué? Porque eso te da sentido de que efectivamente esto es válido, no es algo inventado, que tiene seguridad. Discuta quién fue el autor, también es importante. Y las últimas dos recomendaciones ya tienen que ver contigo, tienen que ver con esto de traten de escuchar a Yoko Kenji, el que lo mandé. No confiese que le cuesta leer. Cambie la mirada y diga, Señor, gracias porque estoy avanzando y leyendo y aprendiendo más de ti. Y el estudio, así como la salvación es personal, todos los que estamos acá, eh, es un llamado y tienes que tomarlo así. Jesús no llamó a nadie desocupado. Fíjense bien cuando va a buscar estaban con las redes, estaban todos, un pescador no es relajado. Y nosotros somos pescadores, así que yo los motivo en eso y estoy dando por finalizada los mensajes de Marcos. Preguntas a su disposición.